Buenas tardes o buenos días, jóvenes. Esta videoclase es para aclarar algunos puntos de las tareas, principalmente de la tarea 4, que tiene que ver con el costo de oportunidad y las gráficas de la curva de posibilidades de producción, la CPP. Entonces, para aquellos que batallaron un poco con el concepto o su interpretación o cómo dibujar las curvas, pues esta clase tendría el propósito pues, de hacer esas aclaraciones. Bueno, el costo de oportunidad tiene que ver con el hecho de que tenemos recursos escasos para la producción. El concepto de escasez pues es la razón del estudio de la economía. Nuestros recursos productivos o factores productivos son escasos: tierra, trabajo y capital. No tiene que ver con la cantidad de dinero. Es decir, aún la persona más rica del mundo, que tenga miles de millones de dólares, aún esa persona enfrenta el problema de la escasez. La escasez quiere decir que solo podemos producir una cantidad limitada de bienes y servicios con nuestros actuales recursos productivos, porque estos recursos productivos no son infinitos, sino que son limitados. Tenemos una cantidad limitada de fábricas, de maquinaria, de trabajadores, una cantidad limitada de tierra. Entonces solamente vamos a poder producir una cantidad limitada de bienes y servicios. También interviene el crecimiento económico, pues gracias a un incremento en el número de fábricas, también gracias a un avance tecnológico. Haciendo un paréntesis, digamos, el hombre más rico del mundo aún así se puede enfermar de esta pandemia del coronavirus, y aún teniendo la mayor cantidad de dinero se puede enfermar y se puede morir, porque con nuestros actuales recursos productivos no hemos logrado todavía producir una vacuna que estemos totalmente seguros de que es efectiva, o conocer un tratamiento médico totalmente seguro que sabemos que puede curar esa enfermedad. Entonces, en ese sentido, ese es el problema económico de la escasez. El costo oportunidad, pues es un concepto que nos habla de eso, que al producir una cantidad de un bien, tenemos que dejar de producir otra cantidad de otro bien. Si en un recurso, digamos, como una hectárea de tierra, si yo voy a sembrar trigo, pues significa que renuncié a sembrar algodón o que renuncié a sembrar cebada. En el mismo pedazo de tierra no puedo producir los dos bienes al mismo tiempo. Igual, los trabajadores, pues algunos se van a dedicar a la producción de manufactura, otros en el sector turístico, otro en el sector médico, otro en el sector industrial, comercial, de servicios, etc. Entonces, hacemos una combinación de factores pues para producir una combinación de bienes y servicios. El costo oportunidad no es otra cosa que el hecho de que para producir un bien tengo que sacrificar otra alternativa. En el ejemplo que viene en los apuntes y en la videoclase que corresponde a ese tema, pues veíamos el ejemplo del trigo y el algodón. Volviendo a la tarea 4 que hablaba de... Bueno, era la tarea 3, perdón. La tarea 3 que hablaba de la CPP. Por ejemplo, en el problema 2 venía una tabla que, para simplificar el concepto y la teoría, suponemos que solamente se producen dos bienes, en este caso automóviles y carne de res. Entonces ahí vienen 5 opciones enumeradas, cada combinación por una letra: A, B, C, D y E. Entonces, por ejemplo, en la combinación A se pueden producir 0 automóviles. Aquí las unidades pues son miles de unidades, o sea, miles de automóviles. Y carne de res se podrían producir 10 unidades, que serían en este caso miles de toneladas, o sea, 10,000 toneladas. En la combinación B se podrían producir 2,000
automóviles y 9,000 toneladas de carne de res. Entonces, para dar lugar a una producción de un bien, pues tenemos que reducir la producción de otro bien. Así como el ejemplo tan sencillo del trigo y el algodón. Para sembrar más trigo, pues tengo que quitarle tierra a la siembra de algodón para empezar a sembrar trigo en esa tierra. Entonces, ese es el concepto de costo-oportunidad. Entonces, para producir los primeros 2,000 automóviles, tengo que dejar de producir 1,000 toneladas de carne de res. Entonces decimos que el costo de oportunidad de producir 2,000 automóviles son 1,000 toneladas de carne de res. Entonces, esa es la definición, lo que viene en los apuntes que dimos. El costo de oportunidad, pues no es otra cosa que aquella producción que renunciamos, aquella alternativa a la que se sacrificó para dar lugar a la producción de otro bien. En este caso aquí serían 2,000 automóviles. Para producir estos primeros 2,000 automóviles tenemos que dejar de producir 1,000 toneladas de carne de res. Ese es el costo oportunidad de producir 2,000 automóviles. Aquí son en unidades de 2,000. Igual se puede mencionar en 1,000. Es decir, si para producir 2,000 unidades de autos tengo que dejar de producir 1,000 toneladas de carne de res, pues entonces para producir 1,000 automóviles tengo que dejar de producir 500 toneladas de carne de res. La combinación C era 4 para autos y 7 para carne de res, en miles de unidades. Entonces también para producir los siguientes 2,000 automóviles de 2 a 4, pues ahora tengo que dejar de producir 2,000 toneladas de carne de res. En este caso el costo oportunidad pues tiende a ser creciente. En muchos casos, o en la mayoría de los casos, el costo oportunidad es creciente, porque implica que nosotros estamos utilizando recursos que ya no son homogéneos, que ya no son aptos para producir ese bien. Entonces se dibuja la CPP. Lo que van a dibujar en la CPP pues es la producción, en este caso pues automóviles y la carne de res. No importa el eje cómo les escojan, pueden poner autos o aquí pueden poner carne de res. Que se produce, perdón, la CPP indica la producción, o sea, lo que se produce. En la CPP no se indican los recursos o factores productivos empleados, sino la producción que se alcanzó con la combinación de esos factores productivos. Entonces ustedes aquí van a graficar la producción. En el ejemplo, bueno, la opción A es 0 automóviles, estaríamos aquí, y 10 de carne de res. Esta sería la opción A. Esa es una combinación. Luego la opción B, bueno, producir 2,000 autos y 9,000 toneladas de carne de res. Por acá, ¿no? Esa sería la opción B. Entonces ya dibujan todos los puntos. A, B, C, D y E. Entonces esta es la CPP. Curva de posibilidades de producción. También le llaman otros autores frontera de posibilidades de producción, porque estamos trabajando en la frontera, en el límite. Ya se explicó en la videoclase, así como en los apuntes, que cualquier punto interno es un punto ineficiente. Es un punto de producción alcanzable, pero que no está utilizando a su plena capacidad todos los factores productivos. Puede ser el caso de que hay maquinaria que está ociosa, fábricas cerradas, personal desempleado. Y cualquier punto fuera de la CPP decimos que es un punto inalcanzable actualmente. Es decir, con nuestros recursos actuales, haciendo el mejor uso de la tecnología, de los procesos de producción, pues solamente podemos alcanzar una cantidad máxima límite. Esa cantidad fuera de la curva actualmente es imposible, inalcanzable.
Con el paso del tiempo, quizá cuando tengamos más fábricas, hay un avance tecnológico, pues quizá hay un crecimiento económico. Entonces, sería esta, aquí la frontera, curva de posibilidades de producción. El costo oportunidad, pues es la pendiente. Para producir los primeros 2,000 automóviles, tengo que dejar de producir 1,000 toneladas de carne. Bueno, pues esa es la pendiente, ¿no? Esa pendiente pues es negativa, porque esta función pues es negativa. En este caso es cóncava. Puede ser cóncava o puede ser recta, pero sea cóncava o recta tiene pendiente negativa, porque para dar lugar a una producción adicional pues tengo que dejar de producir del otro bien una cantidad. Bueno, ese sería el problema 3. El problema 4 pues similar. Vamos a poner aquí en el pizarrón el problema. Bueno, el problema 3 nomás era calcular el costo oportunidad, y el problema 4 era el caso de que tienen que presentar los exámenes de la materia de economía y ecuaciones diferenciales 1. Disponen solamente de 12 horas para estudiar ambos exámenes, de tal manera que ustedes tienen que hacer una combinación, o el alumno tiene que hacer una combinación pues de cuánto va a dedicar a estudiar economía y cuánto a ecuaciones diferenciales. Estamos bajo el supuesto pues de que obviamente entre más horas le dedique a estudio a una materia, es más probable que tenga una buena calificación, y que mientras menos tiempo le dedique a estudiar la otra materia, pues voy a tener una menor calificación. En este caso el recurso, entre comillas, pues es el tiempo, aunque no es un recurso económico. Los recursos económicos solamente son tierra, trabajo y capital. Pero para este ejemplo utilizamos el recurso tiempo pues para volver a reafirmar el concepto de costo-oportunidad. Es decir, al tomar decisiones nosotros tenemos que renunciar a otras alternativas. Mencionábamos, bueno, pues en lugar de estar leyendo los apuntes para estudiar, significa que renuncié a otras cosas que podría hacer. Quizá irme a hacer ejercicio, a jugar, a ver una película, a estar viendo el celular, el Facebook. Entonces, al tomar una decisión, normalmente tenemos que renunciar a otras alternativas, a otras decisiones. El estudiante igual, el estudiante al decidir cursar una carrera, pues tiene que renunciar, digamos, a trabajar. Ahora, si va a estudiar y trabajar, pues va a tener que hacer una combinación. Decidir cuántas horas va a dedicar a su carrera, cuántas materias puede tomar y cuántas horas puede dedicar al trabajo. Pero obviamente no puede estar al mismo tiempo estudiando y por otro lado trabajando. Si estoy en el trabajo y estoy estudiando, pues quizá me llame la atención, porque mi patrón va a querer que yo me dedique a lo que me contrató. Igual, si alguien está en un aula de clases, pues el maestro está esperando que el alumno ponga atención a la materia, no que esté ocupado en otras cosas. Entonces, tomando los datos que da el problema 4, ustedes van a hacer las posibles combinaciones, y esas combinaciones son las que se van a graficar. Repito lo que he mencionado ahorita y lo que hemos mencionado en las videoclases. En la CPP se indican las combinaciones de producción, no se indican los factores productivos. Se indica la producción que se alcanzó con la combinación de esos factores productivos. Entonces, en algún eje ustedes van a poner economía, y en el otro eje van a poner la otra materia, ecuaciones diferenciales 1. Aquí la escala pues va a ser las calificaciones de economía, de 0 a 100. Y eso es lo que se va a graficar. Entonces, son 12 horas que se tienen disponibles para estudiar. Se tienen que distribuir entre estas dos materias. Entonces, una opción es distribuir 6 horas a cada materia. Entonces, dedico 6 horas
a economía y 6 horas economía y 6 horas a ecuaciones. Si hago esa combinación, el problema dice que obtendríamos una calificación de 70 en cada curso. Tendría 70 en economía y 70 en ecuaciones. Bueno, eso lo grafica. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Aquí sería 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Entonces, esa sería una posible combinación. Ahí está. Ahora hacemos las otras combinaciones. Bueno, dijera, bueno, voy a dedicarle más horas a economía. Me interesa sacar una buena nota en economía. Entonces le voy a dedicar, en lugar de 6 horas, 9 horas. Entonces las 12 horas, pues me quedan 3 horas para ecuaciones. Al dedicarle 3 horas más a economía, mi calificación va a subir 15 puntos más. Entonces en lugar de 70, tendría 85. Al restarle 3 horas a ecuaciones, o sea, en lugar de estudiar 6, estudiar 3 horas, mi calificación va a bajar 15 puntos. Entonces en lugar de 70, pues tendría 55. Bueno, esta es la que van a graficar. Calificación 85 y 55. 10, 20, 30, 40, 50, 55. Aquí estaría la otra calificación. Y así hacen las combinaciones. Bueno, ahora le dedico 12 horas a economía, me saco 100. 0 horas a ecuaciones, me saco 40. Ahora al revés, ¿no? Le dedico 12 horas a ecuaciones, me saco 100. Y 0 economía, me saco 55. Entonces van a graficar las calificaciones, que es la producción, o sea, el resultado. Entonces le va a quedar pues una recta. Este sería la CPP, curva de posibilidades de producción. Quedó con pendiente constante, porque por cada 3 horas que yo le dedique a una materia, mi calificación sube 15 puntos. Y al revés, por cada 3 horas que le resta al estudio a una materia, mi calificación baja 15 puntos. Entonces va a salir pendiente constante, pero es pendiente negativa. O sea, al obtener 85 en economía en lugar de 70, tuve que renunciar o sacrificar una calificación en ecuaciones. Ese es el costo de oportunidad de estudiar economía. Es decir, en lugar de el costo de oportunidad de economía de sacarme 85 en lugar de 70, pues es lo que sacrifiqué en la otra materia, los 15 puntos que perdí. Entonces, este sería la CPP, la curva de posibilidades de producción. Bueno, ese es el planteamiento. Parte de la solución, tendríamos que graficar ahí el resto de las combinaciones. Dice, ¿refleja esta curva de posibilidad de producción los costos de oportunidad crecientes? No, son constantes. Y les puse una nota, se debe indicar la producción, que son las calificaciones, no las horas, no los recursos. Y en la número 5, pues era nomás para reafirmar lo que nosotros entendemos como crecimiento económico. Entonces, para el ejemplo también, simplificándolo, suponiendo 2 bienes. Uno eran bienes de capital y el otro bienes de consumo. No importa el eje que escojan, no es igual poner aquí capital y aquí consumo o al revés, ¿no? Y dibujamos una CPP y la vamos a dibujar así, ¿no? Curva en forma cóncava. Igual, el costo oportunidad pues es lo que dejo yo de producir de un bien para dar lugar, cabida a la producción de otro bien. Suponga que ocurre un avance tecnológico importante en la industria de bienes de capital y que la nueva tecnología se aplica solo en esa industria, bienes de capital. Bueno, aquí era pues reafirmar el concepto de crecimiento económico. Un crecimiento económico se puede dar
ya sea porque tenemos un aumento en la fuerza de trabajo, es decir, ahora hay más trabajadores que lo que había hace 5 o 10 años atrás, hay más ingenieros, hay más médicos, etc. Puede ser porque tenemos más bienes de capital, es decir, con el paso del tiempo tenemos más fábricas, tenemos más maquinaria, más equipo, por ejemplo, más equipo de transporte. Entonces, eso nos permite producir más. Quizá el único factor que no crece es la tierra, porque la tierra es una cantidad limitada, es decir, no podemos producir más tierra. La tierra que tenemos como país, pues son una cantidad de kilómetros cuadrados ya definida, y no hay forma de producir más. Al menos hasta ahorita, ¿no? Que digamos le quitemos tierra al mar, y entonces tengamos menos mar, o menos ríos, menos lagos, y tengamos más tierra seca donde podamos nosotros producir, poner fábricas o sembrar. Bueno, hasta ahorita no. O que en un futuro, digamos, podamos nosotros establecer plataformas en el espacio, o poder habitar otros planetas. Entonces tendríamos un aumento en la Tierra, pero por lo pronto no. La Tierra que tenemos, como el mundo, el globo, pues es una cantidad limitada. Entonces el crecimiento se va a dar, pues ya sea por un crecimiento en la fuerza de trabajo, un avance tecnológico, o bien un incremento en los bienes de capital. Si solamente el avance ocurre en los bienes de capital, pues entonces la CPP se va a desplazar solo en este sentido. Sería de esta forma. Aquí lo puse de color rojo. Este sería la nueva CPP. Que a la vuelta de unos años, gracias a ese avance tecnológico, logramos producir más bienes de capital. La CPP se desplazó, pero solo en esta parte. Los bienes de consumo pues se limitaron solamente a lo que tenemos actualmente. Ahora, si fuera lo contrario, así debería quedar la curva, ¿no? La respuesta. Bueno, ahora solamente el avance tecnológico ocurre en los bienes de capital. Dibuje la nueva curva de posibilidades de producción. Ahora suponga que ocurre un avance en la producción de bienes de consumo, pero no en los bienes de capital. Dibuje la nueva curva de posibilidades de producción. Bueno, aquí lo voy a poner de otro color. Entonces aquí va a ocurrir el avance en los bienes de consumo. Este sería la nueva CPP. Así debería de quedar. Entonces el crecimiento ocurrió aquí, en los bienes de consumo. Suponemos que no hubo avance tecnológico en los bienes de capital. Ahora, si el desarrollo económico o los avances tecnológicos o los incrementos en el número de fábricas, número de trabajadores es total, pues entonces la CPP se va a desplazar toda hacia afuera. Pero si solamente ocurre en uno de ellos, pues obviamente solo se va a desplazar en la que ocurrió ese avance tecnológico que nos permite producir más o ser más eficientes o más productivos. Bueno, esa sería la pregunta número 5. Entonces, resumiendo y recalcando, la CPP muestra posibilidades de producción. O sea, lo que se puede alcanzar a producir. La CPP supone que utilizamos al máximo nuestros recursos productivos. La CPP nos muestra que hay un costo de oportunidad, que las decisiones económicas, ya sea de un país, de una empresa o de una persona, al elegir una alternativa, necesariamente estamos renunciando a otras alternativas. Aquello que se renunció, aquello que se sacrificó, a eso le llamamos nosotros costo de oportunidad. Bueno, muy bien, espero que les haya quedado claro. De todas maneras, pues si tienen dudas me pueden mandar algún mensaje. Las tareas ya las recibí. Aquellos que sí estaban un poco confundidos, ahí les hice una observación para que traten de corregir esta tarea. Espero que con esta clase les quede aún una mejor comprensión de este tema del costo-oportunidad y de la curva de posibilidad de producción. Es el tema de la escasez.
La escasez implica hacer elecciones. Cuando tenemos escasez, pues tenemos que elegir. Y con eso pues encontramos, con eso va junto con eso pues el costo de oportunidad, el uso de factores productivos, etc. Bueno, pues gracias por su atención, seguimos en contacto.